Mateo, en el Evangelio según San Mateo, capítulo 7. Evangelio según San Mateo, capítulo 7, versículo 21. Dice: no todo el que me dice, ¿qué cosa? Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores ¿de qué? De maldad. Levante su mano y haga conmigo esta oración con todo su corazón. Padre celestial, te doy gracias por tu palabra en esta noche. Señor, te pedimos que nos hables, que bendiga nuestras vidas y que podamos ser transformados por tu santa palabra. Diga conmigo: yo creo que la Biblia es la palabra de Dios, y en esta noche, Señor, recibimos el mensaje de tu palabra en el nombre de Jesús. Amén y amén. Denle un buen aplauso al Señor. Aleluya. Hay algo que me impacta, atiéndame acá, hay algo que me impacta siempre en la Biblia. Es que la palabra de Dios siempre trata de llevarnos a nosotros a donde debemos llegar, ¿sí? El Señor dijo por allí: y conoceréis la verdad, y la verdad ¿qué? Os hará libres. Así que el Señor y el Espíritu Santo siempre quiere guiarnos, llevarnos a la verdad. Dígale al que está enseguida: el Espíritu Santo quiere llevarte a la verdad. Es más, el Espíritu Santo se llama el Espíritu de verdad. Nadie que tenga una comunión con el Espíritu Santo va a poder ser engañado. Cuando una persona tiene una relación con el Espíritu Santo y crece en esa relación y en esa comunión con Dios, esa persona no va a ser engañada. Ahora, yo quiero hablar, bueno, ahorita voy a dar el tema de mi mensaje. Lo voy a dar muy corto, pero va a ser muy sustancioso, yo sé que sí. Yo quiero que lea conmigo ahí el versículo 21. Jesús está terminando el sermón del monte y dice lo siguiente: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Hay algo que el Señor quiere revelarle a cada creyente, y por qué no decirlo a toda la iglesia. Y es que a veces nosotros parece ser que nos llama mucho la atención los milagros, las sanidades y las liberaciones, y eso es bíblico. La Biblia dice que Dios repartió dones de sanidades. Hay dones de sanidades, hay dones de milagros. Pero cuando hablamos de personas que hacen dones de sanidades y dones de milagros, estamos hablando de dones. Y muchas de esas personas que de pronto son usadas por Dios, escuche bien lo que voy a decir, son usadas por Dios, no necesariamente significa que caminen con Dios. Siga leyendo ahí. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace, diga conmigo, el que hace la voluntad de mi Padre. O sea, hay mucha gente que viene a la iglesia, levantan las manos, aplauden, cantan, pero no están en nada, ¿sí? Hay gente que ora, pero no pasa nada con ellos. ¿Por qué? Porque lo más importante en la Biblia es obedecer a Dios. Usted puede orar y que se levanten paralíticos, pero si a eso no le añade usted el hacer la voluntad de Dios, no pasa nada. Entonces escuche, es más importante hacer la voluntad de Dios que un milagro.
No estoy diciendo que no debemos creer en los milagros. Es más importante que usted obedezca a Dios que usted le traiga 10 millones de pesos al Señor. Ojalá los traiga. Pero es más importante la obediencia. Usted nota que desde pequeñitos, los niños desde que nacen, ayer veía un video que me causó conmoción. ¿Cuánto tendría ese bebé que vimos? Tendría 6 meses, 7 meses. Le pegaba a su hermanito de 1 año. El uno le pegaba al otro y el otro le pegaba al otro y el otro, y se daban, hombre, de meses. Dentro de nosotros los seres humanos tenemos esa naturaleza que se resiste a la obediencia. Todos. Y dígame usted, dentro de la iglesia, cuando el pastor dice vamos a hacer tal día, vamos a llegar tal día, no, la carne y nuestra naturaleza pecaminosa dice no. ¿Por qué? ¿Sí? Usted ve, por ejemplo, quítele un bombón a un niño de 1 año, ¿qué va a hacer? Pataletas. Quítele una banana a un niño. Entonces, dentro de los seres humanos existe la rebeldía. Y usted tiene que, y yo, tenemos que llevar nuestra vida al Señor y crucificarla en la cruz. Amén. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Yo quiero hablar de las 3 tipos de voluntades que hay. 3 tipos de voluntades, y ojalá usted pueda tomar apunte acerca de eso. Lea el versículo 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Es que el Señor a mí me usaba en profecía. El Señor a mí me usaba en palabra profética. O yo oraba y se levantaban los muertos. Gloria a Dios. O yo oraba y habían liberaciones. Mire, profetizamos en tu nombre y en tu nombre echábamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¡Wow! Tremendo siervo, ¿cierto? O sea que cuando estemos delante del Señor, la gente le va a decir: Señor, tú me usabas. Yo era un canal de bendición para mucha gente. No. Lea el siguiente versículo. ¿Qué dice? Y entonces les declararé: nunca os conocí. Dígale al que está enseguida: tú debes conocer al Señor y el Señor debe conocerte a ti. No se extrañe viendo a un cura idólatra haciendo milagros. ¿Debemos adorar imágenes? ¿Sí o no? No. Entonces, ¿por qué Dios usa un cura? ¿O por qué ellos hacen milagros? Hay brujos que hacen milagros. Hace algunos años veía un reportaje de una persona por allá, creo que en el África, en el Asia, no recuerdo muy bien, que esa persona hacía sanidades. Y esa persona lo que hacía era acostar a la persona y a través de un huevo como de avestruz se lo frotaba, y brujos, y le sacaba supuestamente la enfermedad. Profetas, personas que hacen milagros, pero el Señor les va a decir: nunca
los conocí, hacedores de maldad. O sea que esos que estaban haciendo milagros, ¿qué estaban haciendo? No estaban haciendo la voluntad de Dios. O sea que eran personas que hacían mal. Por eso cuando usted ve a una persona que hace milagros, dele la gloria a Dios. Si esa persona es un predicador, pero usted tiene que ir más allá. Usted tiene que mirarle su testimonio, su vida. ¿Sí? ¿Por qué? Porque hay muchas personas hoy en día que están engañando a la gente. Son personas que de pronto supuestamente vienen de parte de Dios, pero con sus hechos no demuestran que vienen de parte de Dios. Entonces el Señor nos llama la atención a nosotros. Por ejemplo, lea el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. Retrocedí unos 3 versículos. El Señor está hablando de que debemos guardarnos de los falsos profetas. Lea el versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son, ¿qué cosa? Lobos rapaces. Entonces aquí entro en mi tema. ¿Qué es lo que tenemos que hacer la iglesia? O cada uno de los seres humanos. Diga conmigo, la voluntad de Dios. Levante el mano, diga conmigo, yo debo hacer la voluntad de Dios. Lea el versículo 21 otra vez. No todo el que me dice Señor, Señor entrará ¿a dónde? En el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿dónde? En los cielos. Le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está haciendo la voluntad de Dios? Pregúntese a sí mismo. ¿Yo estoy haciendo la voluntad de Dios? Hay 3 voluntades, apúntelas. La primera voluntad que existe es la voluntad del hombre. Yo le he llamado la voluntad de la carne. La segunda voluntad que existe es la voluntad del diablo. Y la tercera voluntad que existe es la voluntad de Dios. Diga conmigo, la voluntad del hombre, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Dígale a su hermano, la voluntad del hombre, la voluntad del diablo y la voluntad de Dios. Vamos a ver la primera, la voluntad del hombre. Lea Efesios 2:3. Efesios 2:3. En los cuales anduvisteis en otro tiempo. ¿Qué cosa? En los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza ¿qué? Hijos de ira. La primera voluntad que existe es la voluntad de la carne. Ustedes saben que la carne en la Biblia en pocos términos se refiere a la naturaleza pecaminosa. Es decir, nuestra carne nos lleva a hacer cosas que no glorifican a Dios. Su carne le va a decir no vaya a la iglesia. Su carne le va a decir no ore. Su carne le va a decir no se someta al pastor o a los líderes. Su carne le va a decir quédese durmiendo. Su carne le va a decir váyase mejor a cine que para la campaña. Su carne le va a decir no sirva en la iglesia. Tranquilo.
¿Qué pasaría si todos los cristianos hiciéramos la voluntad de Dios? Solamente el 30% de los que se congregan en una congregación sirven o están ayudando o están apoyando para que la obra de Dios se extienda. Es que seguir a Cristo cuesta. Jesús nunca nos está diciendo: sígame a mí que usted va a estar relajado. Jesucristo dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Esta tarde veía el testimonio de uno de los grandes hombres de Dios que murió hace unos años, como 3 años. Estamos hablando del hermano Gille Ávila, un hombre que viajó por toda Latinoamérica predicando el evangelio en estadios, en multitudes. Muchos de los cristianos que hoy tenemos en nuestras ciudades fueron ganados a través de las campañas del evangelista Gille Ávila. Ese hombre murió a los 87 años de edad. Murió arrodillado, orando, mientras sufría un paro cardíaco. Los líderes le cogieron las manos y oraron, y se fue quedando dormido. Un hombre de Dios, un hombre que hizo la voluntad de Dios. Eso es un desafío para cada uno de nosotros, que aún a los 85 años predicaba la palabra de Dios. Entonces es meritorio lo que el Señor está diciendo. Es muy importante que hagamos la voluntad de Dios, porque la voluntad de la carne nos lleva o nos llevaba antes a nosotros a través de los pensamientos, y éramos, lógicamente el apóstol Pablo está hablando allí de cuando nosotros no conocíamos a Cristo Jesús. Pero ¿cuántos cristianos aún no se han sometido en obediencia al Espíritu? Es muy importante que nosotros entendamos esto. ¿Cómo es la naturaleza del hombre? Apunte esto: la naturaleza del hombre primero es pecaminosa. La voluntad del hombre, perdón. La voluntad del hombre es pecaminosa. Romanos 7:25. Estoy en el primer punto, la voluntad del hombre. Romanos 7:25 dice: gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne al pecado. Pablo mismo estaba reconociendo que él no podía escaparse de ser pecador. Entonces entendemos que la voluntad del hombre es pecaminosa. Pecamos porque somos pecadores. Entonces la voluntad del hombre es pecaminosa. Segundo, la voluntad del hombre es engañosa. Efesios 4:22 dice: Efesios 4:22 dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. No podemos confiar en nosotros mismos, porque nosotros mismos nos engañamos o nos podemos engañar a nosotros mismos. Podemos ser engañados por nosotros mismos al creer que nosotros podemos resolver los problemas haciendo lo que nosotros queremos hacer. Y tercero, la naturaleza, la voluntad del hombre, es rebelde. Tito 1:6. Mire lo que dice ahí. Tito 1:6. El que fuera irreprensible, bueno, creo que lo copié mal. 1:16.
Dice: profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados cuanto a toda buena obra. Así que mi voluntad es pecaminosa, mi voluntad es engañosa y mi voluntad es rebelde. Usted nunca va a decirse a sí mismo: ay, siento tantas ganas de obedecer. La mayoría de las veces vamos a decir totalmente lo contrario, si no nos sometemos al Espíritu Santo de Dios. La voluntad del hombre. Entro con la voluntad del diablo. Y tomé el pasaje de 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Timoteo, 2 de Timoteo capítulo 2 versículo 26. Y dice de la siguiente manera: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. ¿Ah? ¿Cuántos han escapado del diablo? ¿Cuántos escaparon del diablo? Amén. Así que hay una voluntad satánica que quiere manejarnos. Apunte esto: la voluntad del diablo, número 1, es esclavizante. Ahí mismo lo dice: es esclavizante. Y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. Lucas 13:16 también lo dice de esta manera. Lucas 13:16 dice: y a esta hija de Abraham, que Satanás había atado 18 años, no se le debía desatar de esta ligadura en el día de reposo. Entonces la voluntad de Satanás, que hace, ata a la persona para que la persona no haga la voluntad de Dios. Hay personas que están atadas por las drogas, atadas por la pornografía, atadas por el licor, atadas al sexo ilícito. Y hay que romper esas ataduras, mis amados hermanos, en el nombre de Jesús. Hay gente que se le predica el evangelio y le entra por una oreja y le sale por la otra. Esta mujer estaba enferma desde hacía 18 años. Estaba encorvada. Búscame el versículo donde ella estaba, creo que es el versículo 10. Estaba encorvada y dice que no se podía parar, no se podía enderezar. Lucas 13:11, gracias. Leámoslo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad y andaba encorvada, y en ninguna manera se podía enderezar. Satanás siempre quiere atar a la gente y que nunca hagan la voluntad de Dios. Satanás va a ponerle peros a usted para no llegar a la iglesia, para que usted escuche la palabra de Dios. Satanás va a hacer todo lo que esté a su alcance para distraerlo a usted del propósito de Dios. Satanás va a hacer todo. Por eso uno tiene que estar velando y ser sobrio y darse cuenta de dónde viene aquel problema. Porque hay problemas que vienen de las situaciones humanas, pero hay situaciones que vienen por influencias, por cosas de Satanás. Segundo, la voluntad del diablo es destructora. Juan 10:10: el ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan ¿en qué? En abundancia. Satanás siempre querrá destruir a la gente, dañar a la gente. Por eso usted y yo debemos unirnos para ir en contra del reino de las tinieblas. Aleluya. Atiéndame acá.
¿Por qué? Porque usted puede venir a la iglesia sin ser la iglesia. Usted tiene que pararse como un soldado de Jesucristo y usted tiene que hacer parte del ejército de adoradores que están yendo en contra de la voluntad del diablo. Vamos en contra de los divorcios, vamos en contra de todo pecado, vamos en contra de lo que ataca a los hogares, vamos en contra de lo que quiere dañar a los niños, vamos en contra de todo lo que se quiera levantar hacia nosotros. ¿Aló? Esta mañana leía un texto donde decían que muchas de las personas que pueden entrar en una congregación, asistir a una congregación, pero nunca ser parte activa para ir en contra del reino de las tinieblas. Y tenemos que ser parte activa, mis amados hermanos. La Biblia dice por allá en 1 de Juan: para esto vino Jesucristo, para deshacer las obras del diablo. ¿Qué pasaría si nuestra iglesia crece numéricamente? ¿Qué sucedería si nuestra iglesia crece de manera administrativa? ¿Qué pasaría si nuestra congregación, adoradores, crece de manera económica? Le voy a decir qué va a pasar. Podríamos establecer colegios, establecer educación cristiana, podríamos establecer emisoras que glorifiquen a Dios, programas de televisión, podríamos establecer aquí mismo un lugar para que sus niños vengan y participen los fines de semana y reciban bendición de Dios. Aleluya, gloria al Señor. Podemos ir en contra del reino de las tinieblas y establecer la voluntad del Señor. Denle un buen aplauso a Jesús. Tercero, la voluntad del diablo es mortal. La voluntad del diablo es mortal. Juan capítulo 8 versículo 44. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 8:44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida. ¿Qué es el diablo? Es un homicida. Dígale al que está enseguida: Satanás mata y destruye. Hay gente que está siguiendo la voluntad de Satanás. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Ese es el diablo y lo que él quiere hacer: matar, destruir. Tercero, entramos a la voluntad de Dios. Diga conmigo: la voluntad de Dios. Leamos de nuevo Juan capítulo 7. Mateo capítulo 7. Versículo 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre. Ahora dígale al que está enseguida: es muy importante que tú hagas la voluntad de Dios. Diga conmigo: yo no voy a hacer mi propia voluntad, ni voy a hacer la voluntad del diablo. Voy a hacer la voluntad de Dios. ¿Cuántos damos gloria al Señor por eso? Vamos a hacer la voluntad del Señor. Antes de ir, para terminar el mensaje, ¿cómo sabemos que estamos haciendo la voluntad de Dios? Quiero que usted entienda esto. Cuando una persona hace la voluntad de Dios, esa persona vive conforme a la palabra de Dios. Es decir, usted estará haciendo la voluntad de Dios cuando usted se someta en obediencia a las santas escrituras.
Porque lo que más, escúcheme acá, lo que más enfatiza el Señor es la falta de obediencia. Y la única manera de nosotros obedecer es yendo a la Biblia, al manual de vida, y comenzar a arreglar nuestra vida con la palabra del Señor. Le coloco un ejemplo. Si una persona vive en unión libre, le recomiendo que lea la palabra de Dios, Primera de Corintios capítulo 7, que lea Gálatas capítulo 5 y comience a analizar qué es lo que está diciendo la palabra de Dios con respecto a tener una vida en unión con otra persona sin un matrimonio. Entonces uno comienza a ajustar su vida a la palabra del Señor. ¿Dónde está la paz del Señor ahí? Gracias. ¿Dónde está la paz del Señor? Cuando usted vaya a castigar a sus hijos, que usted no se le vaya la mano más allá de lo que el Espíritu Santo le pueda permitir. Le hago un llamado a los líderes, a los que conocemos la Biblia, a los que predicamos, a los que enseñamos, que le digamos al Espíritu Santo, cuando los pastores digan deben llegar a la tal hora o deben hacer esto, que se hagan un autoexamen delante del Espíritu Santo para que miren si están haciendo la voluntad de Dios. Porque el tercer punto acerca de la voluntad de Dios, cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, la iglesia confirma que tú eres un hombre, una mujer de Dios, que estás de acuerdo con las enseñanzas, que estás de acuerdo con las cosas de Dios. Y por eso nosotros debemos permanecer en una iglesia, compartir como hermanos, hacer parte de una congregación. ¿Para qué? Para que la congregación misma diga: ese hermano es una bendición. No que sea un cuzumbo solo que ande por ahí como un fantasma que aparece y desaparece. Y un día aparece en una iglesia, otro día aparece en otra congregación, otro día el hermano fantasma. Si usted viene a la congregación, si usted viene a la iglesia Misión Adoradores y usted viene a asistir aquí, usted está diciendo: yo me dispongo para que conozcan mi vida y sepan quién soy yo, porque eso es lo que somos los pastores. Cuando yo me paro aquí, yo le estoy diciendo a ustedes: vean mi vida, vean mi familia, vean mi testimonio, vean lo que yo hago. Somos miembros del cuerpo de Cristo, somos miembros de la iglesia y debemos dar cuentas a la congregación de nuestra vida. Yo no puedo llegar a la iglesia y decir: yo vengo aquí a congregarme, aleluya, gloria a Dios, y que nadie se meta en mi vida. No, pues usted acaba de entrar a un teatro. Eso es lo que pasa cuando usted va a cine. Usted va a cine, entra, ve la película, se ríe, goza y sale y se va, y nadie tiene que ver con usted. Pero en la iglesia no. En la iglesia nosotros, mis amados hermanos, tenemos que dar cuentas, tenemos que participar, tenemos que ayudar a los hermanos, tenemos que formar parte los unos con los otros. No dicen amén los hermanos. Dígale al que está enseguida: hermano, tú y yo somos hermanos, somos una familia. Hay gente que dice: yo hago la voluntad de Dios, y están en rebeldía con los pastores, están en rebeldía con la iglesia, están en rebeldía con los líderes. ¿Cuál voluntad de Dios es esa? Por amor a Dios. Lea Romanos 12:2 y terminamos. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Tres cosas que es la voluntad de Dios. Primero, la voluntad de Dios es buena. Diga conmigo: la voluntad de Dios
es buena. ¿Cómo es la voluntad de Dios? Todo lo que Dios quiere hacer para ti es bueno. Aleluya. Y en gran manera. Si el Señor te quita ese novio que no, ¿cómo se dice? No te ayuda en tu vida espiritual, es porque tú lo necesitas. Si el Señor te quitó ese trabajo, es porque hay algo mejor para ti. Cuando usted camina en la voluntad de Dios y usted está viviendo en el Espíritu y usted quedó sin trabajo, y usted dice, bueno, si estoy haciendo la voluntad de Dios, me quedé sin trabajo, gloria a Dios, Dios tiene algo mejor para mí. Porque no es posible que yo camine en obediencia, que yo camine haciendo la voluntad de Dios y me quede sin trabajo y vaya a algo peor. Nunca. Dios siempre te llevará a algo mejor, porque estarás haciendo la voluntad de Él. Su voluntad es buena. Dios es bueno. Diga conmigo, Dios es bueno. Aunque a veces no entendamos muchas cosas. ¿Por qué se murió mi abuelita? Dios es bueno. ¿Por qué se me murió el gatico? O el perrito. Dios es bueno. Recuerde que nosotros no conocemos el futuro. Solo conocemos el pasado y el presente. Pero solo Dios conoce el futuro. Nosotros teníamos una perrita que se llamaba Hannah. La perrita cumplió 1 año hace como 2 años o menos. Y un día comió un veneno y nos despertó a las 5:30 de la mañana, corriendo por toda la casa desesperada. Cuando fuimos a ver, tenía babasa en la boca y estaba desesperada. Corrimos a llevarla al veterinario a las 6 de la mañana. Casi rompemos esa puerta diciendo que nos atendieran la perrita, y la perrita en la puerta del veterinario hizo esto. Se nos murió en los brazos. O se desmayó. Ya todavía respiraba. Y entramos, mi hija y yo hicieron todo lo posible. La perrita murió. La perrita era una perrita muy, ¿cómo se dice? Muy correlona, muy inquieta. Y yo llamé a un hermano de la iglesia con el corazón en la mano y le dije a ese hermano, se me murió la perrita. Dice, pastor, dele gracias a Dios, porque usted no sabe de qué cosas el Señor lo está guardando a usted y a sus hijos. Un día la perrita salió corriendo de la casa, corrió como 3-4 cuadras, y por allá venía un carro y ¡pum!, la golpeó. No le pasó nada, pero se me vino a la memoria ese caso. ¿Qué tal que mi hijo estuviera corriendo detrás de la perrita y él, por salvar a la perrita, se hubiera accidentado él? A veces nosotros no conocemos el futuro de que nos ha guardado Dios. Cuando usted se vara en el carro o en la moto, y usted empieza a renegar, este carro, ¿por qué se me varó? Y usted no sabe de qué lo está guardando el Señor. Cuando se le pasó el mío y usted, ¡ay, se me pasó! Usted no sabe de qué lo guardó Dios. Cuando le quitó ese tipo que era buen mozo así como yo, acuerpado, apuercado así como yo, y usted dice, ay, pero ¿por qué se me fue ese papazote? ¿De qué la estará guardando el Señor? Por eso el segundo punto es: la voluntad de Dios es agradable. Cuando usted experimenta la voluntad de Dios, usted va a sentirse satisfecho.
No hay nada mejor que usted decir: qué bueno que es orar, qué bueno que es venir a la iglesia, qué bueno que es adorar. Pero si usted no dice eso, revísese. Revísese. Si para usted orar, ayunar es una tortura, tiene que cuadrarse ahí el, ¿cómo se llama? El espiritonómetro. Porque cuando usted experimenta la voluntad de Dios, usted sabe que la voluntad de Dios es agradable. Amén. Y tercero, termino, se me fue el tiempo, me disculpan. La voluntad de Dios es perfecta. Diga conmigo: perfecta. Dios nunca llegará tarde, ni nunca llegará después. Dios siempre se moverá en el momento que es. ¿Usted ha visto los árboles? Yo quiero que usted mire ese árbol que está allá afuera. Hace 16 años he visto ese árbol ahí, está creciendo, pero el arbolito está ahí parado. Y pasan los carros, ¡vum!, las motos, ¡vum!, el solazo. Y cuando menos piensa, empieza a llover. Pero él espera la lluvia, el sol, el invierno, el calor. Él no se desespera. ¿Y nosotros qué hacemos? Nos desesperamos. Usted ve que los pajaritos se levantan en la mañana y por allá el Señor toca a doña Juana. Aquí no hay ninguna Juana, ¿verdad? A doña Juana. Ay, los pajaritos. Ay, el maíz. Usted cuando ve un pájaro flaco, pelado, bueno, a no ser que lo haya cogido un carro, ¿no? Pero usted siempre ve un palomo, un pechugón, así. ¿Cierto? Y le hace el ala así. La voluntad de Dios es: no se desespere, haga la voluntad de Dios. Yo sé que a veces nos desesperamos, es normal desesperarnos, pero no es normal vivir desesperados. Es normal que usted diga: uy, ¿qué pasó hoy? ¿Qué va a pasar hoy? Es normal, pero no es normal que usted viva desesperado. No vamos a hacer la voluntad de nosotros, no vamos a hacer la voluntad del diablo, vamos a hacer la voluntad del Señor.